Vivimos un momento que a mí me ha impactado, porque la gente no percibe en sentido general la significación de este momento. Durante años hemos asistido a un deterioro de la noción de pertenencia al país, a la noción de identidad con los fines nuestros, al deterioro de la noción del patriotismo. Aquí cada quien ha pensado en lo suyo y en definitiva el único camino es el que abra las puertas de algún beneficio particular. Sin embargo, ante los cambios que están ocurriendo en el mundo, que hay un nuevo reordenamiento global, que en vez de un mundo unipolar es un mundo multipolar, y que eso hace que las comunidades reaccionen en función de sus intereses colectivos y no con la sumisión del pasado. Entonces, nosotros tenemos un momento especial. Nunca antes yo había visto una coincidencia fuera de la intervención americana y de la guerra que le hizo resistencia. No había visto un momento donde la idea del nacionalismo estuviese sobre la mando, estuviese brotando en todas las direcciones. Por ejemplo, frente al arroz, lo que ha surgido es precisamente una idea de defender lo nuestro. Independientemente que el presidente pueda o no cumplir su promesa o de usarlo solo como una propaganda electoral, el hecho cierto es que la abrumadora mayoría rechaza que al productor dominicano del arroz se le arrincone metiendo en el país un arroz financiado por la política estatal que lo excluye de cualquier pago de interés en Estados Unidos. Hay un apoyo brillante, yo creo, al sentimiento de que el país no puede ignorar que llevar los arroceros a la derrota de sus bienes es hundir un poco la noción de nación de la que formamos parte. El hecho de la política frente a Haití, independientemente de los matices que puedan surgir de diferencia, es algo que ha levantado en cierta medida la atención del patriotismo, que ha abierto la posibilidad de crear un mecanismo común para que participen diversos sectores en fomentar y aplicar una estrategia frente a lo que representa la amenaza del deterioro progresivo de nuestros vecinos de Haití. Cuando yo veo la actitud frente al arroz y frente a Haití, me digo, no se percibe el fondo del problema. Y entonces, ahora viendo la pelota, al Licey o un equipo representando al país, hay un florecimiento del interés nacional porque hacer un hijo de la gran puta para tú no querer que gane tu equipo. Entonces, desde ese punto de vista, hay una convergencia de elementos que ayudan a fortalecer algo que se había olvidado, que nosotros pertenecemos a este país y que esta es nuestra realidad y que debemos defender nuestro espacio. Y entonces, yo me pregunto, la corrupción, que es un mal reconocido como generalizado en la gestión pública, que nadie puede ignorar que el carácter de la política ha sido bajo el eje de que lo que tú no puedas aprovechar no sirve, de que la política en general es un proceso de degradación ética en todos los órdenes, porque aquí el político que no aprovecha su oportunidad es un pendejo, y se lo dicen a la gente. Es decir, la política ha habido un elemento que traduce ese proceso de degradación general. Ahora estamos ante una situación donde se han puesto los ojos en esa herencia, donde en nombre del daño que ha hecho la corrupción y del mal que ha producido en todas las consecuencias de las instituciones, ha habido una reacción, aunque insuficiente, aunque limitada, aunque elemental, pero ha habido una reacción frente a un problema que nadie le importaba porque no había consecuencia. Ahora el gobierno nombró 3 procuradores diciendo que no dependían del Ejecutivo, que eran sometidos a su propia conciencia profesional para que enfrentaran, entre otras cosas,
ese proceso que estrangula a la sociedad, que es la legitimación de la corrupción. Y esos 3 procuradores, que evidentemente no son suficientes, pero indican un camino de que terminó la etapa de la impunidad en la corrupción y de la legalización de las prácticas de aprovechamiento personal que hagan los funcionarios de sus cargos. Que en cierta medida ha sido con una lentitud de que 2 años después de estar, no hay todavía un juicio abierto público de factores de la corrupción. Independientemente de eso, ha crecido en la sociedad dominicana una conciencia de que hay que ser un bandido para usted ser indiferente al abusivo manejo de los fondos públicos y de los intereses que se hace en este país, y sobre todo a costa de los fondos públicos. Ese hecho de que el arroz, el Frente de Haití y la pelota fortalecen efectivamente ese sentimiento nacional, ha creado una atmósfera favorable para que el sentimiento de la corrupción se convierta de verdad en su rechazo como una expresión nacional que se reafirme. Yo no tengo duda que hay una posibilidad de que todos los grandes problemas que nosotros enfrentamos sean asumidos desde el punto de vista de pedir la cooperación de la diversidad de sectores y no de usarlo como una diferenciación o una corrupción donde tú criticas o rechazas de acuerdo a tu conveniencia, pero sin ningún respeto moral ni ético por lo que tú dices. Vivimos, pues, un momento donde la unidad de los dominicanos tiene a su favor una gran posibilidad, y yo creo que el gobierno tiene que impulsar esa política de la cooperación para enfrentar situaciones, porque nunca como ahora había, yo creo, una comprensión de que necesitamos tener una política no de complicidad ni de silencio, sino de enfrentamiento con todos los problemas que hemos heredado, sobre todo los de la corrupción. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.